En su dimensión, Cruiser vivía un tormento sin precedentes debido a un poderoso tirano que había tomado el control de su mundo. Él mismo era un ser de proporciones inmensas, cuyo poder trascendía todo tipo de lógica. Muchos de los mejores guerreros del universo habían dado su vida para derrocar a este tirano que iba en búsqueda del poder prohibido. Una especie de maldición infernal que según podía otorgar no solo poder sin límite alguno, sino infinitas posibilidades para destruir y crear lo que él quisiera. En base a eso, este viajó por muchos universos en busca de las puertas infernales, experimentando con todo ser que habitara en dichos lugares para obtener el preciado poder que tanto anhelaba. En este proceso no murieron, sino que se extinguieron millones de almas mortales, pues los experimentos llevados a cabo en estos eran en pro del poder prohibido. Cruiser fue un ser cuyo mundo también cayó en desgracia por este antiguo tirano, siendo ese guerrero entre millones que quizá podría ser la respuesta a esta terrible maldición. Cruiser comentaría que la tortura que recibió por esto sería algo que le daba asco de recordar. Sin embargo, la misma le otorgó poderes increíbles que jamás podría haber imaginado. No obstante, al obtener el poder prohibido, su cuerpo comenzaría a pudrirse rápidamente pues su alma estaba extinguiéndose poco a poco. Para esto, los lacayos de este ser que sería una especie de alteración de Kaarat le administrarían la vida de muchos otros prisioneros pues habían logrado después de siglos y siglos sintetizar pequeñas fracciones de algunos guerreros extintos. Con esto podrían extender la vida de Cruiser levemente, pero aún así su existencia estaba condenada a acabarse siempre que no tuviera esta energía para suplementarlo. Cruiser sería confinado y obligado a consumir parte del alma de seres terriblemente torturados los cuales encima veía morir constantemente. Este, como es obvio, tendría el poder de sobra ahora para acabar con todo sin rechistar. Acabar con esa tiranía absoluta, con el ciclo interminable de muerte que había en su mundo, y finalmente, con su pútrida y ya insostenible existencia. No obstante, este no lo haría por un motivo simple pero de gran peso. El miedo. Cruiser no era un guerrero per se. Su sangre era Saiyajin pero él mismo no sabía lo que eso representaba. Sus genes se habían diluido con el pasar de las generaciones, por lo que no tenía ese orgullo latente que le permitía afrontar cualquier obstáculo. Él se catalogaba como un ser mortal más. Como cualquier ser vivo. Por lo tanto, ese sentido de justicia y valía no era tan sentido por lo que al ser presa del miedo, no decidiría aceptar su propio fin al ver lo injusto. Todo esto hasta que en una ocasión un poderoso guerrero se alzaría contra Kaarat y su ejército, obligándolos a huir, dejando de lado todos sus avances. Esto, como es obvio, firmaría la sentencia de Cruiser, quien ahora no contaba con los seres que podían extender su vida. Este entraría en una completa desesperación, pues se rehusaba no solo a morir, sino a extinguirse. Este había sido abandonado como un perro a su propia suerte, por lo que sin saberlo activaría una de las habilidades más prohibidas de dicho poder. Goku apretaría su puño y dientes, diciendo que había sido un vil cobarde. No solo no había aceptado su destino, sino que encima había condenado a quién sabe cuántos inocentes solamente por miedo. Esto lo diría Goku pues él conocía de dicha técnica, pues era bien sabido que el Super Saiyajin 10 podía hacerlo todo prácticamente. En sus últimos instantes antes de derrotar a Cellbuzzer vio que este podía extinguir a mortales para extender su periodo de vida, haciéndolos tomar su lugar. Esto era completamente insostenible, pues era por tiempo limitado. De igual forma, jamás se permitiría un acto tan egoísta por lo que había aceptado su destino. Aún así, corrió con la suerte de que los celestes luego evitaron su extinción. Cruiser diría que no buscaba que lo perdonara ni lo entendiera, sino que él había venido en busca de una especie de redención. Él no se permitiría volver, pues esto seguiría condenando a seres de su mundo. Todos en las gradas del torneo verían con cierto desdén a Cruiser, pues muchos habían aceptado castigos terribles a costa de proteger a sus seres allegados y a inocentes. Él había mantenido su insostenible existencia bajo quizá el acto más egoísta jamás hecho. El Super Saiyajin 11 aceptaría ese rechazo pues no es nada que él no sintiera hacia sí mismo, pero ahora mismo tenía que salir victorioso. Este tomaría una extraña pose bajo la cual diría que era la que usaba para absorber el alma de mortales en su mundo, diciendo que era momento de incrementar su poder aún más. Goku diría que entonces eso era lo que hacía para volverse constantemente más fuerte, diciendo que ahora no lo permitiría. Este volvería a su estado base, respirando profundamente y volviendo a ese modo que había mostrado antes.
Un estado tranquilo, que no emanaba aura pero sí una seguridad y templanza indescriptibles. Cruiser saldría disparado hacia Goku, quien ahora volvería a evadir su ataque pero con menos pureza y precisión que antes. Las andanadas de golpes que hacía el Super Saiyajin 11 eran brutales, pudiendo impactar todas aparentemente pero sin tener efecto en Goku. Este se detendría, alegando que ahora lo entendía. Poseía una especie de armadura de energía cubriendo su cuerpo. Goku diría que no era así del todo, sino que más bien era mucho más que eso. Esa técnica la había robado de un viejo compañero que de hecho estaba en este mismo torneo, el cual podía usar la realidad a su antojo para atacar y defenderse. Aquel guerrero del cual hablaba Goku era Omega, siendo dicha técnica la que este usó contra él en la dimensión alfa. Es por ello que aunque parecía que este podía tocarlo, en realidad no era así. Solo tocaba el manto de realidad que él quería que tocara, y por ello el Kamehameha que le lanzó al principio era tan efectivo. Si bien no poseía mucho poder, era un Kamehameha lanzado desde cada realidad que este podía dominar atacando todos sus flancos al mismo tiempo. Por ello, aunque se defendiera era imposible que ese ataque fallara. Cruiser entendería la peligrosidad de dicha técnica, disponiéndose a acabar ahora mismo con el combate que Goku no tenía todas sus fuerzas. Todos los participantes quedarían asombrados por la técnica de ese Goku, pues era algo que incluso para el nivel de dicho torneo era de un nivel extremadamente alto. Goku comenzaría, ahora que Cruiser conocía su técnica, a elaborar una ultra ofensiva la cual le permitiera atacar desde muchos puntos al mismo tiempo. El Super Saiyajin 11 estaría siendo arrasado por una infinidad de ataques que lo estarían debilitando abrumadoramente rápido. Esto reviviría esos demonios constantes con quien debería luchar segundo tras segundo, los cuales lo hacían odiarse a sí mismo. Cruiser diría que ahora era uno de los 20 más poderosos, pero que realmente era un título vacío. Este jamás había logrado nada y de hecho, había perdido todo cuando tenía en sus manos la forma definitiva de brindarle la paz que tanto querían sus allegados. Era un alma miserable. De hecho, ni siquiera podía decir eso, pues ya no poseía un alma propia. Su existencia se sostenía por el alma de seres inocentes que de un momento a otro desaparecían sin saber el porqué. No era un guerrero. No era alguien que disfrutara pelear y lo más triste de todo, es que todo lo que había aprendido, lo había hecho perdiendo constantemente. De la nada, un poderoso golpe impactaría en su rostro, el cual detendría los innumerables ataques que estaba recibiendo. Un agotado Goku le diría que era posiblemente el ser más cobarde que había conocido. Pero algo aún más imperdonable que todo lo que había hecho en su miserable existencia, era no aceptarse a sí mismo. En ese torneo, él no era el único que había acabado con miles o quizá millones de almas inocentes. No obstante, era el único que estaba en una lucha interna por aceptarse. Eso lo hacía peor que un cobarde, pues lo hacía alguien indiferente del dolor que había causado. Alguien que ni siquiera valoraba el sacrificio involuntario de quienes había consumido. Takama desde las gradas diría que ese maldito se había vuelto bastante elocuente, pero tenía toda la razón. Él no se arrepentía de haber matado a nadie, pero sí que entendía que todo era por un objetivo mayor. Algo que ese otro miserable no parecía entender y lo hacía repugnante. Cruiser se levantaría, sintiendo por primera vez una calidez en su interior. Era como si alguien le recordara que aún estaba vivo y que aún podía luchar con todas sus fuerzas pues nada se lo impedía. Este vería de Goku fijamente, agradeciéndole por sus palabras. Aún así, él era quien tenía que ganar. Goku sin mucho más que dar, haría su última apuesta con un Super Kamehameha en pro de derrotar al Super Saiyajin 11. Mientras que Cruiser iría sin limitantes hacia él. Este se llevaría de pleno el ataque de Goku, el cual aunque lo dañaba severamente siendo un Kamehameha ultradimensional, aún lo resistiría, extinguiendo la técnica yendo a toda velocidad ante el Saiyajin. Goku diría que había fallado en calcular el poder de ese sujeto, diciendo que lastimosamente había perdido. No obstante, al último momento Cruiser parecería pasar de largo atravesando a Goku sin hacerle un rasguño. Este vería hacia atrás, viendo a ese curioso Saiyajin, diciéndose a sí mismo que ahora lo entendía. La redención que buscaba no estaba más allá que en sí mismo. Gracias a eso ahora no sentía que su existencia estuviera vacía, aceptando él mismo su extinción como derrota en el torneo, pero como victoria personal. Es así como ese guerrero maldito llamado Cruiser se extinguiría de la forma en la que Goku lo había hecho en la dimensión de Gohan.
El silencio sería sepulcral en la arena del torneo, pues este solo había comenzado, dando como primer ganador de su combate al Goku de la dimensión neutra.